Partiendo de la segunda ley de Newton, y es conocida por ustedes, la suma de fuerzas con la fuerza resultante actuando sobre un cuerpo es igual a la masa por aceleración. La vamos a modificar o alterar de cierta forma, de tal manera que aparezca la densidad. Si divido ambos miembros entre volumen, aparece en el lado derecho la densidad. Pero la sumatoria de fuerzas ya no sería una sumatoria con unidades de fuerza, sino esta F minúscula sería fuerza por unidad de volumen. Y tendríamos esta segunda ley de Newton que están viendo ustedes acá. La vamos a aplicar sobre un fluido, un pedazo de fluido, que se está moviendo. El fluido se está moviendo. ¿Qué fuerzas están interviniendo a la hora que ese pedazo de fluido está moviendo? Pues el pedazo de fluido que selecciono, alrededor de él, debe tener fluido. Y ese fluido debe estar ejerciendo presión. Esa resultante de presión, esa fuerza de presión, ¿no?, está representada por esas flechas celestes. Cuando camina el fluido de un lado a otro, los alrededores, posibles fluidos que hay, va a friccionar sobre él y va a generar una fuerza que llamamos fuerza viscosa, que es esa de color verde. Aparte, la porción de fluido que yo he seleccionado va a tener una cantidad de masa y va a pesar y va a tener una atracción gravitatoria, va a tener un peso. Entonces, el fluido seleccionado, vamos a tener pues esas tres fuerzas que están representadas en la parte de arriba, en la segunda ley de Newton, pero fuerza por unidad de volumen igual a la densidad por aceleración. De estas tres fuerzas, hay dos que actúan en la cáscara seleccionada. La de presión alrededor del fluido es una fuerza normal a la superficie, y la viscosa, que se produce por el movimiento, el rozamiento, ¿no?, que va a tener a la hora que se mueve. A las que son directas, de contacto directo, como la de presión y la viscosa, que son de contacto directo entre el fluido y el ambiente, se le llaman fuerzas en la superficie, fuerzas superficiales. Pero hay otras fuerzas que no son de contacto directo, pero se sienten, ¿no?, como es la del peso. Podría ser también una fuerza electromagnética, ¿no? Ese tipo de fuerzas que no son de contacto directo, pero que se sienten, se les llama fuerzas básicas. Tenemos dos fuerzas superficiales, presión y viscosa, una fuerza másica normalmente que se aplica sobre el fluido, y todas ellas sumadas es igual a ρ por aceleración, asumiendo que estas fuerzas son por unidad de volumen. Pero resulta que estamos en estática y ese fluido no se mueve, y si no se mueve no va a tener la fuerza viscosa, y si no se mueve no va a tener el lado derecho de la ecuación, es decir, no va a tener aceleración. Por lo tanto, esto es cero y la viscosa es cero. ¿Qué me va a quedar? Solamente la fuerza de presión, solamente la fuerza gravitacional, y las dos deben sumar ¿cuánto? Cero. A esta ley, a esta suma de fuerzas, que son vectores, fuerzas por unidad de volumen, se le llama la ley de la estática de los fluidos. Todo fluido que esté estático cumple esta ley vectorial, la ecuación vectorial de los fluidos estáticos, porque son dos vectores iguales a cero: el vector fuerza de presión y el vector fuerza gravitacional. Los dos puntos suman cero cuando un fluido está estático. Agarramos un elemento diferencial, analizamos las fuerzas de presión que rodean al elemento diferencial, la fuerza gravitacional, etc. Y vamos a obtener pues que la fuerza de presión es igual al gradiente de la presión. Recordemos que la presión es un escalar. El que lo convierte en fuerza de presión y que le da el carácter vectorial a esa presión
es el gradiente, ¿no?, aplicado sobre un elemento diferencial de fluido. Entonces, la fuerza de presión sería el gradiente de presión y la fuerza gravitacional sería la densidad, que es un escalar, multiplicado por la gravedad, que es un vector. Entonces, esta es la ecuación vectorial de todo fluido estático. Acomodamos la ecuación, la ponemos a un lado y hacia el otro, las dos fuerzas, la de presión y la gravitacional, ¿no?, y la escribimos como la ecuación general del estático de los fluidos. Esto se va a cumplir en todos los fluidos estáticos. Es decir, el fluido estático solamente sentirá la presión que lo rodea, expresada como una resultante de fuerza de presión, y la acción gravitacional dirigida hacia el centro de la Tierra. Es lo que siente un fluido normalmente. Pero esta expresión matemática de vectores, un vector igual a otro, la puedo expresar en el sistema cartesiano. El vector gradiente lo puedo expresar en los canónicos I, J, K, en las tres direcciones de estos tres unitarios, ¿no?, como la derivada parcial con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, que es el nabla. ¿Aplicado en quién? En el escalar presión. Al lado derecho lo mismo. La densidad escalar multiplicado por el vector gravedad, que tiene tres componentes, pero tiene 0, 0 en las dos primeras, y en el vertical tiene el valor de G dirigido hacia abajo, por eso se va con negativo. Las matemáticas nos dicen que las primeras componentes, acá hay dos vectores, un vector a la izquierda y un vector a la derecha. La matemática me dice que para que haya igualdad de vectores, las primeras componentes de la segunda y la tercera deben de ser iguales. Entonces, dp de x debe ser igual a 0, dp de y tiene que ser igual a 0 y dp de z tiene que ser igual a menos 1. Como no hay variación de la presión en dirección x ni en dirección y, entonces esta derivada parcial se vuelve sustancial, es decir, dp de z igual a menos 1. ¿Ok? Y acá tenemos una ecuación diferencial y hay que resolverla. Pasamos el diferencial de z a la derecha, integramos ambos lados de la ecuación entre un valor 1 y un 2, una posición 1 y una posición 2. En el lado derecho, esta integral de 1 a 2, saco las constantes necesarias según la condición donde voy a aplicar esta ecuación. Esta ecuación yo la voy a aplicar aquí a fluidos incompresibles, y un fluido incompresible, su densidad entre un punto y otro, el punto 1 y el punto 2, prácticamente no cambia. Para el agua, para el aceite, para el petróleo, son líquidos. Entonces, entre dos puntos de un fluido quieto, petróleo, agua, entre esos dos puntos la densidad acá y acá va a ser la misma, prácticamente la misma. Parecen casos, entonces esa densidad sale fuera de la integral, porque la sumo constante. Y también sale la gravedad, ¿no? Entre esos dos puntos la acción gravitatoria es la misma prácticamente. Entonces esta ecuación que tenemos acá es la ecuación general, pero define dos condiciones. La densidad debe ser constante cuando la apliques y la gravedad también. Es decir, si la densidad es constante, la debo aplicar solamente en líquidos que no cambien su densidad. Esta la vamos a todavía la tenemos acá. Me interesa siempre saber la presión. Esta es la comparación entre dos puntos de ese líquido, entre un punto 1 y un punto 2, pero normalmente para un problema yo voy a necesitar saber la presión en un punto, ¿no? Entonces despejamos P2 y necesito establecer el sistema de coordenadas Z. Ahí está toda una porción de agua. El punto 1 es una referencia, el punto 2 es la presión que yo quiero calcular.
Normalmente cuando tenemos un fluido estático, la referencia es el nivel superior de interfase con el aire que está encima, ¿no? Esa es la referencia. Entonces el punto 1 será acá. Y el punto 2 es el punto que yo voy a querer averiguar siempre, el punto que está dentro del fluido. La fórmula es esta. Vemos acá que el Z2 y el Z1, ¿no? Si restamos Z1 menos Z2 me da H, pero si resto Z2 menos Z1 me da menos H. Y lo que tengo en la expresión es Z2 menos Z1. Por lo tanto, este paréntesis me va a dar ¿qué cosa? Menos H. Con el menos que está acá, me da más. Y acá tienen la fórmula que han empleado N veces en el curso de física. P2 igual P sub 0 más rho P H. ¿Ha venido con la boca roja? ¿Quién va chapado?